Y vamos a hablar de la palabra que está en Mateo 14, 22. Tienen 2 minutitos para buscarlo medio rápido. Está entre Génesis y Apocalipsis. Búsquenlo. Voy con Génesis. Mateo 22. Mateo 14, 22, quiero decir. Perdón. Era para ver si estaban atentos. Viene que estaba atento allá en el fondo. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Para los que no tienen Biblia, los que tienen Biblia se van a dar cuenta que el título anterior, ¿qué dice? No, el anterior. Alimentación de los 5.000, muy bien. Los discípulos terminaban de ayudar a Jesús en la multiplicación para alimentar a los 5.000. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué fue que multiplicaron? 5 panes y 2 peces, no, y 3 peces. Decirle que tenés al lado, estaban cansados. Lo más lógico sería quedarse a dormir de ese lado de la ribera, ¿no? Era de noche, estaban cansados, pero los discípulos fueron obedientes. Y dice que dijo, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cómo era el viento? Contrario. Imagínate los discípulos cansados y todavía luchando en el medio del mar con las olas, con el viento. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Lo que hicieron ellos fue salir de su zona de confort. Lo más cómodo que era de noche, el clima estaba feo, era quedarse del otro lado, esperar al otro día y al otro día salir tranquilos. Pero Jesús creó un momento en el cual los sacó de su zona de confort y los hizo ir al otro lado. Estar muy cómodos, saludando a la gente, terminando de comer pan con pescado, pero hay que ir al otro lado. Amén. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, la 4ª vigilia serían más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana, o sea que tenían rato navegando, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Amén. El Señor crea oportunidades para salir de nuestra zona de confort. Y dice, y también nos prueba solos. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba en el barco con ellos. ¿Dónde estaba Jesús? No estaba en el agua. Estaba despidiendo a la gente y orando en el monte. Después apareció en el agua. Pero ellos se fueron solos al mar. ¿Por qué? Porque Jesús quería generar esa instancia en la cual ellos salieran de su zona de confort. Amén. Y en el momento de la tormenta se generan 2 tipos de personas. Decirle que tenés al lado 2 tipos de personas. El primer tipo de persona son los 11 que se quedaron viendo adentro del barco como Pedro caminaba por el agua. Son los 11 que se quedaron viendo cómo los demás alcanzaban lo que ellos podrían haber logrado. Viendo cómo Pedro caminaba cuando podrían haber sido ellos. Pero no solamente tienen el problema de quedarse y ver cómo los demás logran lo que ellos querían lograr, sino que también, ¿qué fue lo que le dijo uno? Quédate, no lo hagas. Y cuando te tomás la decisión de servir a Dios y de hacer su voluntad, y decís, bueno, voy a emprender en algo que Dios me mandó, voy a hacer lo que Dios me pidió que yo haga, ¿qué es lo que te pasa? Enseguida viene el hermanito que te dice,
No lo hagas. ¿Quién caminó por el agua? Quédate acá arriba que te vas a hundir. No lo vas a lograr. Es imposible. Pero Dios quiere que avances hacia lo imposible. Amén. Dios quiere que, como siempre dice Nico, seas un piloto de tormentas. Que en medio de esas dificultades de tu vida, vos avances y logres lo que Dios un día te propuso. Amén. ¿Qué fue lo que los detuvo a los 11? El miedo. La poca fe. ¿Qué más? La duda. ¿El miedo por qué? Y porque estaba soplando fuerte. Porque se podían hundir. La duda ¿por qué? Porque hasta dudaban si era Jesús o era un fantasma lo que había del otro lado. Dice una traducción que en la traducción dice que Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pero en una de las traducciones dice que el si eres tú significaba, sé que eres tú, quiero ir contigo. El miedo te puede paralizar, pero también puede ser del otro tipo de personas, como Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Se tiró de cabeza al agua. Yo me imagino que él fue y bajó un pie. Y vio que estaba firme y dijo, está, ahora bajo el otro. Y empezó a caminar y todo iba bien mientras él miraba a Jesús. Pero en el momento que empezó a ver la tormenta, ¿qué pasó? Se empezó a hundir. Pero siempre pensamos en, ay, qué poca fe la de Pedro. Pero no pensamos en la poca fe de los otros 11 que ni se animaron a bajar una pata del barco. Siempre pensamos en la poca fe de Pedro, pero no. Pedro después, ¿qué hizo? Volvió caminando sobre el mar hacia el barco. ¿Pero con quién iba? Con Jesús. Siempre en tu vida Dios va a generar momentos en los cuales vos vas a salir de tu zona de confort. En los cuales vas a dejar de pisar en seguro. Lo más fácil es caminar por la tierra, pero hay que caminar por el agua. Siempre de Pedro pensábamos, para los que conocen un poco, acá han leído la Biblia, Pedro era una persona que no tenía estudios, que era una persona tosca, que era medio bruto, que iba y arrancaba orejas, peleaba, se mandaba a cualquiera. Pero sin embargo, fue el único que tuvo la fe de caminar por el agua. Fue el único que tuvo la fe de decir, yo me voy a animar, voy a seguir a Jesús. ¿Se hundió? Bueno, pero caminó por el agua. ¿Quién le quita lo bailado, no? Dio 2, 3 pasos. Mirá al lado y decirle, ¿vos diste alguna vez un paso sobre el agua? Pedro lo dio. Se hundió, después lo tuvo que rescatar Jesús. Eso es otro tema aparte. Pero la pregunta es, ¿vos diste alguna vez un paso sobre el agua? No hablo literalmente, ¿no? Porque sería mágico si alguno caminó sobre el agua, ¿no? Y me imagino que lo primero que haría cuando empecé a hablar de esto, yo caminé, me diría, no. Me refiero a, ¿alguna vez diste un paso teniendo fe de que solamente Dios te podía sostener? De que si das ese paso es porque Dios te iba a rescatar, porque si no, otra manera no había. Esto nos deja, como decía, la enseñanza de que de tener una fe constante. Vino Jesús y le dijo, ven, y él se mandó. Pero ¿qué pasó después? Empezó a ver la tormenta. Levanten la mano los que están pasando por tormentas. Si levantaste la mano es porque estás viendo la tormenta. No le digas a tus problemas, no le digas a tu Dios cuán grandes son tus problemas, sino decirle a tus problemas cuán grande es tu Dios. Amén. Vas a pasar por dificultades, vas a pasar por problemas, pero tenés que caminar por las aguas. Si Dios te dice hacelo, andá y hacelo. No dudes. ¿O ustedes pensaron que él iba a decir, ay no, me voy a hundir? No, él se mandó. Ahí en el video está un poco exagerado, como que se agarra la piola y se tira. En el momento que desvías tu mirada de Jesús, es cuando te hundís. En el momento que te pones a pensar en tu adversidad,
es cuando te hundís. Sacando el tema de caminar por el agua, en la vida de cada uno de nosotros, cuando vos desviás tu mirada de Jesús, te hundís. Tenés que poner tu mirada y tus ojos en aquel que te llamó. ¿Quién fue el que lo llamó? ¿Qué le dijo? Más fuerte, ¿qué le dijo? Ven. ¿A vos quién fue el que te llamó? ¿Y entonces? ¿Por qué dudás? ¿Por qué dudás que Dios puede sacarte de ese problema en el cual estás pasando? ¿Por qué enseguida que te dicen cuántos tienen problemas, levantás las 3 manos, las piernas y si tenés un niño, levantás al niño también? ¿Por qué? Porque tenemos una fe inconstante. ¿Qué es la fe constante? Fe siempre. Jesús le dijo ven y él se bajó, pero después dejó de mirar a Jesús y se hundió. ¿Por qué? Porque no siguió con la misma fe. Y es lo que nos pasa muchas veces a los cristianos. Dios viene y te manda a hacer algo y arrancás con una fe bárbara. A mí me pasaba mucho y me pasa 2 por 3. Y en el momento de la primera prueba decís, esto no es para mí. Dios te llama a hacer algo y Dios te dice, bueno, quiero que vayas y se ayudes en tal grupo amigo. Vas y en la primera ovejita descarriada que te cerró la puerta en la cara decís, no voy a salir más a predicar. Ya me aburrí. No puede ser. Se llaman distracciones externas. Son esas cosas en las cuales vos te distraes y te desenfocás. Esas distracciones pueden ser tu familia, pueden ser la falta de dinero, puede ser el recibo de la UTE, de la OCE, de Antel. Estás enfocada en hoy voy a servir a Dios, hoy sirvo a Dios, hoy no voy a tener ningún problema, me voy al grupo amigo y salís en la puerta y ves el recibo. Corte de agua. Bueno, mejor no salgo y me voy a ver si consigo algún trabajo, no voy a ir nada al grupo amigo. ¿Por qué? Porque vienen esas distracciones que agarrados de la mano no son nada, cuando vos te agarrás de la mano de Dios, pero si batallás solo sí son mucho. Decirle a que tenés al lado, no te distraigas. Decirle al otro lado, no pierdas la fe. Mejor es el que va contigo. También nos deja una demostración qué fue lo que hizo cuando se estaba hundiendo. Sálvame, Señor. ¿Qué hizo? Él sabía a quién le tenía que pedir ayuda. Ahora la pregunta es, ¿vos estás sabiendo a quién pedirle ayuda? No llego a fin de mes. Voy a jugar un 5 de oro porque es la única manera de salvarme. No tengo qué comer. Voy a tener que ir a hablar con el vecino ese que me hace guiñadas. A ver si tiene una tacita de arroz. ¿En qué Dios estás confiando? ¿En quién estás confiando? ¿Cómo era el título? A todo riesgo. Te aseguro que los 11 que se quedaron en el barco se quedaron pensando, pucha, la hubiera sido yo. Si me hubiera animado, mirá, capaz que ni miraba la tormenta y llegaba donde estaba Jesús, pero no se animaron. Porque servir a Dios genera riesgos. Servir a Dios genera momentos de prueba, como te decía hoy, en los momentos en los cuales tenés que salir de tu lugar de confort, de tu lugar de tranquilidad y dar ese paso de fe y decir, Señor, sosténeme. Pero muchas veces queremos quedarnos parados en el lugar donde estamos y que venga la bendición. Pero déjame decirte que Dios quiere que vos salgas a buscarla. Amén. La fe sin obra es muerte. A veces andamos medio complicados económicamente en el hogar y viene mi Señor y me dice, tranquilo, Dios va a proveerle. Y yo, sí, yo tranquilo, pero Dios quiere que yo me mueva también.
Dios quiere que yo salga y busque, que yo salga y golpee, que yo salga y me mueva. Y ahí Él va a responder, y ahí voy a ver la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque dice, fe que desafía lo imposible, como habíamos dicho hoy. Para los que aman a Dios, todo obra para bien. Entonces, si vos das ese paso de fe y te hundís, te aseguro que algo va a pasar y te va a rescatar. Escuché poquitos amén. Si vos das el paso de fe y te hundís, Dios te va a rescatar. Ahora la pregunta es, ¿te vas a quedar pensando ¿por qué no di el paso de fe o lo vas a dar? Porque no hay nada más feo que debe ser uno de esos 11 que se quedaron mirando como los otros daban los pasos de fe y ellos no avanzaban. Yo cuando tomé la decisión de venir a Maldonado a servir a Dios, di un paso de fe. Tenía trabajo, novia, todo tenía. Estaba estudiando, no tenía necesidad de ningún tipo de necesidad. Pero di un paso de fe. Cargué todo en mi motito, una motito que tenía chiquita, una pollerita, los bolsos, le dije, mamá, muchas gracias, pero me voy a servir a Dios. Y mi madre me decía, vos estás loco. Y di el pasito de fe. Y me fui a servir a Dios. Y arranqué en la motito y me acuerdo que venía llorando para Maldonado. Hice los casi 100 kilómetros llorando ahí. Diciéndole, bueno, Señor, espero que lo que tengas para mí sea más grande de lo que yo estoy dejando atrás. Y fue así. Y hoy en día lo veo. Y hoy en día veo cómo formé una familia. Y hoy en día veo cómo tenemos un anexo en zona oeste, cómo la cosa va creciendo. Y es todo gracias a ¿qué? A que un día, hace más de 12 años, di un pasito de fe. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tal vez vos des el pasito de fe hoy y no veas nada. Tal vez hoy des el pasito de fe y no veas nada. Pero en el tiempo de Dios lo vas a ver. Él dijo, ayúdame, 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 y al ratito Jesús fue y lo levantó. ¿Por qué? Porque es en el tiempo de Dios. No es en tu tiempo. Pero si no das el paso de fe, no vas a experimentar lo que Dios puede hacer. Lo más fácil es quedarte en tu lugar de confort y en tu lugar de comodidad. Lo más difícil es dar ese paso. Que cuando uno está arriba de la plataforma acá das un pasito y qué fácil que es, pero hay que darlo para ahí. Yo no sé si me animo a darlo ahí en el aire. Tenés que tener fe. Ponete de pie ahí donde estás. Al buscarte a ti, brilla en mí tu luz. Decidí cantar.